Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Herms, constituyente andino por la República de Colombia, representación internacional ad honorem de alto nivel por el sector social. Bueno, en esta oportunidad estamos realizando nuestra transmisión desde nuestro perfil de Facebook, Alexander Herms, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que están disponibles también aquí en nuestro canal de Facebook. Adicionalmente, los invitamos para que sigan nuestro canal de WhatsApp, donde nos pueden encontrar como Alexander Herms Constituyente. Bueno, es muy importante el análisis que vamos a hacer en este momento, porque consideramos que la gestión presidencial a nivel internacional del señor Gustavo Petro en representación de Colombia ha sido muy importante, más allá del liderazgo político y de mostrar una cara distinta de Colombia en el escenario internacional. Bueno, pero además de estas generalidades, nuestro tema, aparte de trabajar las declaraciones y el discurso, las propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro en la COP28 en Dubái, pues también vamos a hablar de algunos temas, algunos retos importantes para Colombia que se requieren con urgencia, porque la intolerancia no se puede borrar de un día para otro a través de un decreto o a través de un escritorio. Esto es un asunto de conciencia social. Bueno, para entrar en materia vamos a hablar primero de la representación del presidente Gustavo Petro en la COP28, en la Conference of Parties 28, donde se convocan a los países que están comprometidos inicialmente con el cambio climático, y en esta ocasión de los 77 países está incluida China, que es uno de los países que no solo está a la vanguardia del comercio mundial, sino que además es uno de los países que genera más huella de carbono por su producción industrial. Bueno, Gustavo Petro hizo una representación muy digna de nuestro país. Hay que abonarle al presidente su gestión, sus buenos oficios, su elocuencia al referirse sobre el cambio climático, el aporte que puede hacer no solo Colombia y los países pobres, los países que no están en esa esfera de la garantía plena de los derechos ciudadanos de las personas, sino que además propuso, dio ideas para mitigar los problemas que se vienen presentando gracias al cambio climático. Bueno, primero que todo es muy importante la representación del presidente. Digamos que en el tiempo que se creó las Naciones Unidas, es la primera vez que tenemos a un presidente tan elocuente, un presidente que tiene los pantalones bien puestos a nivel internacional. Estamos hablando del nivel internacional. A excepción de Gustavo Rojas Pinilla, que fue un presidente que organizó a Colombia, y eso hay que decirlo. No hemos tenido otro presidente luego de la creación de las Naciones Unidas que haya tenido tal elocuencia y haya hecho propuestas esenciales para aportarle al planeta. El intercambio de la producción industrial que se viene generando en los países que más impacto o huella de carbono genera por
una, digamos, una renta en materia ambiental, podríamos decirlo de esa manera, o un intercambio entre los países que poseen recursos naturales y producción de oxígeno, como lo es Colombia y los países amazónicos, para que se pueda intercambiar esa producción natural de oxígeno, ese aporte de a la huella de carbono positivo, para mitigar las deudas externas de los países que están endeudados. Es una idea muy importante, una idea que puede generar eco en el nivel internacional, que puede levantar conciencias en los países desarrollados. Ahora, más allá de esa propuesta, el llamado que el presidente Gustavo Petro hace a los países pobres, aunque no me gusta llamar a los países con menos ingreso países pobres, porque la pobreza es un estado mental que se manifiesta en lo material. La idea sería empezar a eliminar ese tipo de conceptos. Países ricos, países pobres, países desarrollados, países no desarrollados, países o países subdesarrollados, o países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, del cuarto mundo, del quinto, del sexto, etc. Porque vivimos en un solo mundo, ¿cierto? Vivimos en un solo globo, en un solo planeta. No estamos divididos en diferentes planetas o en diferentes mundos, como nos lo han querido hacer ver durante décadas o siglos algunos personajes que se han creído los dueños del mundo. Bueno, más allá de esta pequeña aclaración, queremos destacar el liderazgo del presidente Gustavo Petro en el plano internacional. Es muy importante el plano internacional, se lo digo porque en el caso nuestro, a nosotros nos ha tocado remar contra la corriente. Primero hemos hecho una labor a nivel interno desde el movimiento estudiantil colombiano, luego una labor a nivel de la región de la comunidad andina, donde tuvimos impacto en Chile, en Perú, en Ecuador, inclusive en Argentina, en México, ya hablando del norte de América, y en Brasil. Gracias a ese impacto internacional desde Colombia, desde nuestro trabajo, logramos llegar al nivel internacional. Y por eso hoy tenemos esta representación como constituyente andino, equivalente, válgase la aclaración, a la representación de un parlamentario andino por Colombia, y a su vez a la de un congresista colombiano, pero sin sueldo, sin salario, sin protección y sin prestaciones de ningún tipo. Sin ingresos, mejor dicho. Entonces, la labor que está haciendo el presidente es muy importante, porque muestra a Colombia de otra forma, muestra a Colombia que tiene valores, que tiene ideas, que tiene propuestas, que tiene algo distinto a lo que hemos sido reconocidos a nivel internacional, que ha sido por las drogas, el narcotráfico, la cocaína, la explotación sexual, la violación sistemática de derechos humanos, un país terrorista, un país que no respeta al ciudadano, que no respeta al vecino, que hace lo que le da la gana, que no respeta el medio ambiente, que no respeta la Amazonía, que destruye, que deforesta, que la ley más importante es la ley del más vivo, y que a nivel deportivo siempre nos creemos los mejores, y cuando viajamos a otro país se nos baja toda la emoción. Bueno, es muy importante que Colombia empiece a destacarse a través de su representación diplomática,
a través del jefe de Estado, de que empiece a figurar en el escenario internacional desde una propuesta incluyente, una propuesta constructiva, que es integrar a los países que en estos momentos tienen unas condiciones desfavorables con respecto a unas deudas externas que poseen, y de que a través de uno de sus activos intangibles, que lo podemos llamar de esa manera, que es el medio ambiente, son sus selvas tropicales, la producción de oxígeno, de agua, se pueda hacer un intercambio entre la producción natural de estos elementos esenciales para la vida y para la humanidad, como huella positiva para que se empiece a mitigar o se empiece a eliminar sistemáticamente las deudas externas. Esto es una gran idea. Pienso que no sería una idea que rechazaría fácilmente cualquier país poderoso en el mundo, porque debemos garantizar la producción de oxígeno y de agua, sobre todo de agua dulce, en nuestro planeta. Y los países que tienen esa posibilidad, pues hay que antes preservar sus naturalezas, preservar ese activo intangible que tienen en el medio ambiente, esas selvas, esos bosques, esos páramos, esas zonas naturales que deben servir para ayudar a regular, como lo han hecho hasta ahora, el medio ambiente, perdón, a regular el clima, y se puedan buscar transiciones energéticas a la descarbonización. Yo pienso que hay unos temas que pues no los vamos a plantear aquí directamente sobre el tema de la descarbonización. No todo el problema del cambio climático es a causa del uso de los derivados del petróleo. No, existen ciclos naturales. Y por tal motivo, pues aquí les voy a decir que primero que todo, el agua no se acaba, el agua no se va a acabar, ni el carbono tampoco se va a acabar, ni el nitrógeno, ni mucho menos el oxígeno. Estos elementos o estas sustancias tienen unos ciclos naturales, que es lo que debemos nosotros preservar, que tengan los medios adecuados, naturales, para que estos ciclos no se rompan de una manera abrupta o no se desfasen. Es decir, que estos ciclos pasen por encima del equilibrio y generen estragos en el planeta. Es decir, que hayan lluvias demasiado intensas en algunos lugares del mundo y existan sequías y grandes calores en otros lugares del planeta. Que haya más concentración de una sustancia, de estas sustancias en particular, por ejemplo el carbono, en sus diferentes formas gaseosas, en las diferentes formas que conservan el calor, y no esté en otras formas como vegetación, como celulosa, por ejemplo. O sea, que en unos lugares haya más concentración de dióxido de carbono, o sea, de carbono en estado gaseoso unido con oxígeno, y en otros lugares pues no tengamos vegetación, ¿cierto? Que es otra de las formas del carbono, a través de la celulosa, a través de los árboles, las hojas, la vegetación, todo lo que es plantas tiene constitución de carbono en forma de celulosa, para los que no sabían. Bueno, ahora vamos a hablar ya de estas propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro en el nivel internacional, que fue muy bien recibido, que inclusive ha sido incluido dentro de las 100 personas más influyentes del mundo en este momento, en la revista The Times. Ahora tenemos que hablar del ámbito local. Bueno, nuestro trabajo lo coloco en comparación porque él es el presidente. El presidente tiene todos los recursos, tiene a disposición las comunicaciones, la prensa, la atención internacional inclusive. Tiene la posibilidad de viajar a otros países, de reunirse con otros pares, con otros mandatarios,
tienen la posibilidad de avanzar en conversaciones sociales con las comunidades, de tratar estos temas directamente por su fuero como presidente, como primer mandatario. Tiene, digamos que la disponibilidad de los recursos al alcance de su mano. En Colombia debe hacer exactamente lo mismo. Digamos que el presidente Gustavo Petro está construyendo una plataforma internacional para respaldar su gestión y su posición en nuestro país y en el hemisferio a nivel continental. Es muy importante. Pero si no construye una plataforma de base social, política, económica, social, política, cultural inclusive, en este territorio, olvídese, señor presidente, que ese trabajo que usted está haciendo afuera va a servir de mucho. Va a ser importante, sí, pero usted necesita el reconocimiento dentro del territorio. Necesita atender a las comunidades. Bajar ese discurso internacional y aplicarlo primero aquí en Colombia. Por ejemplo, en el caso nuestro, y son feas, odiosas las comparaciones, pero es que nosotros no hemos tenido ni el mismo reconocimiento, ni los recursos, ni la posibilidad de movernos en los territorios, ni mucho menos hemos tenido las plataformas informativas o de comunicaciones para poder llevar nuestro trabajo a donde corresponde, que son los 5 países de la Comunidad Andina de Naciones. Escasamente lo hemos podido hacer, focalizando el trabajo en Colombia y en algunos países de la Comunidad Andina donde hemos podido llevar nuestra representación, como es el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Inclusive hemos salido fuera de esa jurisdicción de la Comunidad Andina para llevar nuestro trabajo a México, a los Estados Unidos mexicanos, a Centroamérica, a países de las Antillas como la República Dominicana, Haití, la República Bolivariana de Venezuela aquí en el continente americano, a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y a nivel de Europa y Asia, específicamente en Corea del Sur. Entonces, mire, nosotros con el bloqueo laboral, económico, nos cierran las puertas en los medios de comunicación, nos cierran las puertas en el ámbito laboral público, nos cierran las puertas a nivel del ámbito laboral privado, nos han cerrado las puertas en importantes espacios también de representación internacional, tratan de desconocer nuestro trabajo, tratan de desconocer nuestros resultados, nuestra gestión, inclusive en las instituciones públicas, en donde en otros momentos nos reconocieron el trabajo, nos han tratado de minimizar, nos han tratado de anular, nos han tratado de invisibilizar, y aún así seguimos produciendo resultados. Entonces yo le planteo al presidente, usted, señor presidente, que tiene todos los medios y las herramientas, haga ese mismo proceso que está haciendo a nivel internacional, hágalo aquí en Colombia, porque usted primero tiene que mostrar resultados a nivel del país. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, en el cambio climático hay que apoyar a las organizaciones ambientalistas, a las organizaciones de reciclaje, pero a las organizaciones que tienen un proyecto de recuperación ambiental, no chatarrerías. Eso no. Hay que apoyar desde el Ministerio del Medio Ambiente a estas organizaciones con recursos, no de palabra. Hay que apoyar a las organizaciones sociales para que a través de las plataformas que existen actualmente desde el nivel nacional, regional y local puedan llegar a las comunidades más vulnerables,
donde no ha llegado o no tiene presencia el Estado. Por ejemplo, nosotros hemos llegado al Amazonas a resolver unos problemas muy importantes en los asentamientos y afortunadamente ya tenemos eco en el Ministerio del Interior y ya el Ministerio del Interior envió unas comisiones para hacerle la encuesta del CISBEN a estas personas que ni siquiera tenían CISBEN, ni siquiera estaban en el sistema de beneficios, para que ellos puedan acceder a unos beneficios como desplazados, como comunidades indígenas, y que también se les pueda legalizar esos territorios y puedan tener su vivienda digna como un ciudadano colombiano, como cualquier ciudadano que tiene este derecho. Entonces, le decimos al señor presidente, venga, implemente y construya la base social aquí en Colombia. Eso hay que hacerlo aquí en Colombia. Hay que construir la base para poder defender el medio ambiente en el Amazonas, en el Guainía, en el Putumayo, en el Guaviare, en el Baupés, en el Meta, en Arauca, en los llanos orientales, para que podamos defender el medio ambiente y hablar de eso tan bonito que usted nos propone, le propone al mundo, de la descarbonización, de trabajar conjuntamente con los países hermanos y vecinos, que somos un mismo territorio, que nos han dividido con banderas, nos han dividido inclusive hasta con ideologías políticas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, señor presidente, bajar ese discurso tan bonito que usted dio allá en la COP28 en Dubái y traerlo a Colombia. Empezar a dar ejemplo desde el país, dar ejemplo en la comunidad andina y dar ejemplo en el continente, para que esas palabras realmente tengan un eco y tengan una trascendencia en el ámbito internacional. Y de esta manera, usted no sea solo un líder que salga en la portada de la revista Times, sino que también sea un líder y un referente a nivel de cada población de Colombia, de cada municipio, el pueblito más recóndito, y de que también nos dé un respiro a nosotros que estamos haciendo esta gestión desde hace más de 10 años para tratar de dar a conocer no solo la Carta Social Andina, los derechos y los deberes de los ciudadanos andinos, sino que también podamos tener la posibilidad de seguir construyendo desde la región, desde la comunidad, desde lo andino, para proyectar a Colombia como esa potencia que se visualizó desde el proyecto bolivariano del libertador Simón Bolívar, cuando fue el primer presidente de esta nación, y luego de ese proyecto bolivariano que retomó Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general y 4 veces presidente, para tratar de mantener la cohesión, de construir la patria grande y de trabajar en conjunto para construir una gran potencia, para defender la vida, defender los derechos humanos y para que realmente Colombia sea esa potencia de la vida que usted ha proyectado en su eslogan. Para que empecemos a poner esas bases y podamos hacer frente al revés electoral que tuvimos el pasado 29 de octubre y podamos llegar a las comunidades como efectivamente es. Por tanto, que nuestra invitación, señor presidente, es a que empiece a construir las bases aquí en Colombia. Aquí tiene amigos que lo vamos a apoyar, pero nos tiene que dar la oportunidad de trabajar en el país, por lo menos de tener las garantías mínimas para poder trabajar, porque en este momento seguimos con la misma persecución política, seguimos con los mismos bloqueos. No solamente yo, muchos de mis compañeros, de los que hemos venido trabajando fuertemente por la construcción de una nueva nación, de un nuevo continente, de una nueva comunidad andina. Hemos tenido reveses políticos,
electorales, sí, en Ecuador recientemente, con la llegada, con la ratificación de la ultraderecha en el último año de gobierno, la dolarización del Ecuador. Hemos tenido también los reveses en la dictadura de Dina Boluarte en el Perú, con, el, con la captura ilegal, el secuestro del presidente Pedro Castillo, que es un ejemplo para usted, señor presidente, de lo que no debe suceder. Hay que tener mano fuerte, mano firme, para gobernar un país, sobre todo como este, como Colombia. Mire lo que pasó también en Bolivia, y está pasando ahora otra vez, están tratando de reconfigurarse las fuerzas extremas, derechas y oposición para tratar de desestabilizar al país. Miren lo que sucedió en Argentina. Eligieron a un tipo de ultra extrema derecha, a un tipo de corte neonazi, que es más un demente que un político, que va a llevar a Argentina por un camino nefasto. Y esto nos afecta a la integración a nivel de la UNASUR. A Lula en Brasil no lo están dejando gobernar. Mire lo que ha pasado también en Chile con Boric. Salió un tiro al aire. Boric no ha cumplido con las expectativas que nosotros a nivel continental, en la comunidad andina, teníamos de el que fue uno de los líderes estudiantiles que prometió un cambio desde la educación para Chile y un aporte de ese cambio para el resto del continente. ¿A dónde está ese cambio? No se está viendo. Vemos que está haciendo más de lo mismo que los otros presidentes anteriores. No se diferencia mucho de una Bachelet o peor, de un Piñera, al cual fuimos a darle la cara allá, inclusive a Chile. Fuimos allá a decirle al presidente Piñera que la Organización Mundial de Estudiantes apoyaba al movimiento estudiantil chileno y que nosotros estábamos en pro de una mejor educación para América Latina y para el mundo. La educación es fundamental para que las sociedades puedan crecer. Y es aquí donde viene la segunda parte, ya hablando del resumen de América Latina. Bueno, se me escapó por allá Bukele, que es un fenómeno de pequeño dictadorzuelo que no debería ser, pero eso lo hablamos después. Los retos para Colombia, que es nuestro segundo tema. ¿Cuáles son los retos para Colombia luego de lo que habló el presidente Gustavo Petro en la COP28? Los retos son inmensos. Señores, yo les voy a describir aquí en dos palabras qué es lo que debe suceder en Colombia para que esas propuestas del presidente se empiecen a materializar o por lo menos empiezan a tener un piso. A Colombia hay que refundarla. A Colombia hay que refundarla. Hay que refundar a Colombia en todos los aspectos, comenzando desde sus símbolos patrios hasta la identidad nacional. ¿Y por dónde se debe comenzar? Pues por la educación. Es muy claro que aquí necesitamos un proceso educativo muy fuerte, respetando sobre todo los procesos étnicos, los procesos ancestrales, los procesos de las comunidades nativas, las comunidades originarias, de respetarles a ellos su lugar como los auténticos dueños de este territorio. Y cuando eso se reconozca y nos reconozcamos entre todos, que estamos en un mismo espacio y de que debemos respetar la naturaleza, de que debemos respetar al otro, de que debemos construir en conjunto con el otro, entonces vamos a empezar a construir un país de verdad, un país con una identidad. Vamos a integrar inclusive las hermanas naciones que fueron divididas. ¿Y por qué no volver a construir ese bloque de la patria grande en una unión de naciones suramericanas? Pero antes
deberíamos construir la Unión Federal Suramericana, la Unión de Estados Federados de América, para dar luego ese paso a la Unión de Naciones Americanas y hacer un gran conglomerado que logre apoyar la gestión de la UNASUR y que esté desde la Patagonia hasta México. Podamos tener todo ese conglomerado. Eso no lo vamos a lograr si seguimos divididos. Entonces desde Colombia el reto es gigante. Hay que refundar la patria. ¿Cómo se hace esto? A través de la educación. Pero no cualquier educación. Tiene que ser una educación dirigida desde las bases, desde nuestra ancestralidad, desde las enseñanzas que dejaron los pueblos aborígenes, sumadas a las enseñanzas de lo positivo que se reúne desde el ámbito occidental. Y de esta manera vamos a tener una articulación muy grande desde lo social, desde lo político, desde la concienciación colectiva. Y esto lo tiene que saber el presidente. Hay que construir una base con líderes a nivel nacional. Y también hay que tener mano dura contra la corrupción, contra los corruptos y contra las mismas familias oligárquicas que han destruido a Colombia y no han dejado que avance. Hay que tener mano dura con todos ellos. Con todos, absolutamente con todos esos personajes. Y hay que demostrar quién es el presidente. Usted tiene que demostrar que usted es el presidente y que usted manda aquí en este territorio. Así no tenga completamente el poder. Así no tenga realmente la gobernabilidad. Usted tiene que hacer valer su posición. Y tiene que hacerlo valer a través de las reformas, a través de la presencia concreta y directa en las comunidades. Así es como se construye una nación. No por Twitter o X escribiendo cosas. O simplemente defendiéndose de los ataques de los medios de comunicación privados. No, para eso usted tiene un ministerio de las comunicaciones, un ministerio de las TICs. Y tiene que llegar a todo el territorio y tiene que poner gente idónea. Rodearse de gente que realmente sirva. Presidente, usted tiene que analizar muy bien a quién tienen estas importantes carteras. En la cartera de tierras, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tierras, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ministerio de Comunicaciones, entre otras importantes entidades del orden nacional. Porque no están haciendo lo que deberían hacer, no están cumpliendo con su gestión. Y si no cumplen con su gestión, pues los medios de comunicación masivos van a atacarlo a usted. Van a decir que usted no sirve. Van a decir que usted prometió cosas que no ha cumplido. Y nosotros vamos a seguir en la misma dinámica. Y vamos a seguir con los mismos problemas. Entonces, señor presidente, el mensaje directo, final, todo eso que usted prometió allá, o mejor, que usted propuso allá en la COP28 como líder internacional, venga, empieza a construirlo aquí en Colombia, para que esto empiece a tener forma, así como lo hemos venido haciendo nosotros. Con las uñas, sin recursos, sin apoyo político de nadie, sin apoyo social, inclusive sin empleo, sin recursos. Y lo hemos hecho y lo hemos venido sosteniendo. Aquí estamos, seguimos representando a la comunidad andina de naciones y al continente. Lo seguimos haciendo en otros escenarios internacionales donde no nos cierran las puertas, sino que valoran nuestro trabajo. Entonces, señor presidente, hay que hacer eso. Hay que bajar ese discurso aquí al territorio. Empezar a aplicarlo desde acá para que desde acá la gente le crea a usted, nos crea a nosotros y se crea a sí mismos que esto es posible cambiarlo, de que se puede dar una transición democrática y que a pesar de que tenemos oposición en más del 80% del territorio nacional, incluido el Amazonas, vamos a hacer la tarea, vamos a hacer
lo que en 156 años las oligarquías nefastas, mediocres de este país no han hecho: construir una nación. Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer con conciencia de país. Porque es que este país no debe ser únicamente el paraíso para unas 5 o 6 familias. Tiene que ser el paraíso para más de 50 millones de personas. Y también el paraíso para nuestros vecinos, para nuestros países hermanos, que somos una sola bandera. Hay que construir la Unión de Estados Federados de América, la Unión Federal Suramericana y construir la Unión de Naciones Americanas. Fortalecer la UNASUR y construir la nueva nación. ¿Desde dónde? Desde las ciudades, desde los departamentos. Y aquí estamos construyendo la nueva Medellín, a pesar de que no pudimos ni siquiera participar en la contienda electoral para la alcaldía, pero seguimos construyendo la nueva Medellín, la nueva Antioquia y la nueva nación. Recuerden, nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Un saludo fraterno para todos y esperemos que esta reflexión sea de importancia para ustedes y sea de utilidad, sobre todo, para que reflexionen y piensen qué se puede hacer a partir de las propuestas del presidente y cómo podemos empezar a materializar este importante proceso.